La hija ingresó y lo primero que vio fue a su madre intentando llamar al 911. La hija entonces se acercó hasta el baño, abrió la puerta y notó que dentro había... Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Yo aquí como siempre les traigo un nuevo caso y un nuevo episodio más de esta serie llamada Fama y Crimen, en donde hablamos de diferentes famosos que cometieron crímenes. Esta vez no les traigo un famoso como en el episodio anterior, sino una famosa, y es de otro rubro, es del ámbito del espectáculo, así que sin nada más que agregar vamos a empezar. Este es el caso de Claudine Longuet. Claudine Longuet nació en París, Francia en 1942. Era hija de profesionales de la salud, pues su padre tenía una empresa que fabricaba máquinas de rayos X, mientras que su madre era médica. Se sabe que Claudine tuvo una buena infancia creciendo junto a su único hermano llamado Daniel. Siendo apenas adolescente, ella comenzó a bailar en diferentes clubes nocturnos de París. Y con tan solo 18 años decidió mudarse a Estados Unidos con el objetivo de trabajar como bailarina. De esta manera, Claudine abandonó su país en 1960 en busca del sueño americano. Al poco tiempo de llegar a Estados Unidos, comenzó a trabajar como bailarina en un espectáculo del Folies Bergère en Las Vegas. Un día como cualquier otro, Claudine fue a trabajar. Como de costumbre, terminó tarde de noche, tomó su auto y se dispuso a regresar a casa. Pero en el camino pinchó una rueda de su vehículo y quedó varada en la ruta. Ella no sabía que este percance la llevaría a vivir una situación propia de una película romántica de Hollywood. Pues en ese momento llegó una gran limusina y se frenó frente a ella. De esta se bajó un hombre atractivo y seductor. Era nada más y nada menos que uno de los cantantes y figuras esenciales de la televisión norteamericana. Él era Andy Williams, quien se ofreció a ayudar a Claudine. Andy era como Ronald Reagan lo llamaría, un tesoro nacional de 31 años de edad. Aquel casual y novelesco encuentro terminó en un noviazgo, y al año siguiente en una boda. Así es, ambos se casaron luego de tan solo un año de relación en el día de Navidad. ¿Habrá sido real esta forma tan mágica de conocerse de la pareja? ¿O habrá sido tan solo una historia interesante para la prensa? Solo ellos lo saben. Aunque Andy afirmó que tenía un recuerdo de haber visto a Claudine patinando cerca del Louvre en París cuando tenía 8 años, y de alguna manera la recordaba tantos años después, aunque parece más probable que ambos se hayan conocido mientras ella bailaba en alguno de los casinos de Las Vegas. Luego de su matrimonio con Andy, Claudine abandonó el espectáculo del Folies Bergère y comenzó a aparecer en diferentes programas de televisión, como por ejemplo el de su propio marido, el Andy Williams Show, Los héroes de Hogan y Run for Your Life, serie protagonizada por Ben Gazzara, en uno de cuyos capítulos Claudine interpretó una versión en francés de Méditation, composición bossa nova de Antonius Carlos Jobim. De nuevo, su suerte hizo que el trompetista y productor Herb Alpert la escuchase cantar y le propusiera grabar un single en su sello A&M, al que le siguieron varios long plays. En ellos, Claudine desplegaba su enorme encanto, tenía esa peculiar dicción con acento francés y una delicada forma de interpretar. Todo esto lo demostraría luego en El Guateque, película de Blake Edwards en la que, además de formar parte del elenco junto a Peter Sellers, interpretaba otro de los temas que la harían famosa, llamado Nothing to Lose. De 1967 a 1971, Claudine grabó en total 6 discos. Eran álbumes breves, dulces y perfectos, como canciones de cuna para adultos. Con su primer disco, Claudine vendió 500.000 copias. Al principio, ni ella misma ni sus productores se daban cuenta del éxito que estaba teniendo, porque quizás no se esperaban tal magnitud. Claudine Longuet de esta manera logró hacer lo que ninguna cantante francesa desde Edith Piaf había hecho: vender una gran cantidad de discos en los Estados Unidos. La mujer siempre contó incondicionalmente con el apoyo de su esposo Andy Williams. Así, siendo ambos exitosos, la pareja de Claudine y Andy se fue haciendo cada vez más reconocida. Era un comodín hipnótico que atraía. El matrimonio estaba pasando por un gran momento. En ellos abundaba la fortuna, la fama y el dinero. Comenzaron a rodearse no solo con diferentes miembros del mundo del espectáculo, sino también con algunas de las familias más poderosas del país. Ambos eran amigos cercanos del senador Robert Francis Kennedy, hermano del presidente Kennedy, y de su esposa Ethel Kennedy. La pareja solía recibirlos con frecuencia en su casa. El 4 de junio de 1968,
Luego del triunfo de Kennedy en las primarias presidenciales del Partido Demócrata en California, el político y su esposa arreglaron con Claudine y Andy para visitar el club nocturno The Factory en Los Ángeles más tarde. Según Andy, Robert Kennedy les dijo que luego de la medianoche tenía pensado dar un discurso en el Hotel Ambassador, que sería televisado, y que al final de este haría una señal con la mano para confirmar su reunión. Por lo tanto, poco después de la medianoche, ya del 5 de junio, Claudine y Andy se encontraban viendo el discurso de victoria de las primarias televisado de su amigo, el senador Kennedy, en la misma suite de la importante familia. Sin embargo, el político nunca llegó a hacer la señal con su mano. Un hombre le había disparado y minutos después perdió la vida. Claudine y Andy protagonizaron algunas de las escenas más emotivas del funeral de Robert Francis Kennedy. En el mismo, Andy Williams, por ejemplo, interpretó The Battle Hymn of the Republic en la Catedral de San Patricio de Nueva York. También tanto Claudine como Andy cargaron el féretro de Kennedy hasta el Cementerio Nacional de Arlington. El matrimonio de Claudine y Andy dio sus frutos y tuvieron 3 hijos. Uno de ellos se llamó Robert en homenaje a su amigo Robert Kennedy, con quien habían tenido claramente una estrecha relación. Unos años después, en una entrevista, Claudine dijo: "Soy una mujer afortunada, tengo un esposo, 3 hermosos hijos y también un hombre al que amo. No me pidas que te diga su nombre". Este sería un primer indicio de lo que luego fue un hecho. Todo se termina en esta vida, lo bueno y lo malo. También el matrimonio de Andy Williams y Claudine Longet. Ambos se separaron a comienzos de los años 70, aunque en términos amistosos, pues a pesar de la ruptura continuaron siendo muy buenos amigos por el bienestar de sus hijos. En 1975 firmaron el divorcio oficialmente y continuaban llevándose muy bien. La realidad es que ambos tendrían un gran afecto, el cual perduraría de por vida. Ya van a ver por qué les estoy aclarando esto. De hecho, uno de sus hijos afirmó que efectivamente ellos tenían una gran relación y como que no sentían sí que sus padres estén separados. Tras su separación, Claudine tuvo diferentes relaciones, siendo la más mediática de todas la mantenida con la estrella del mundo del deporte, Vladimir Spider Savage, atractivo esquiador, hijo de un matrimonio de inmigrantes procedentes de Croacia. Se conocieron en 1971 en un evento en California. Ella tenía 34 años y Savic 31. Vladimir Spider Savic había sido un bebé prematuro cuyos brazos y piernas destacaban en un cuerpo aún por desarrollar. Cuando lo vio su padre, dijo que parecía una araña, Spider en inglés, y ese fue el apelativo cariñoso por el cual lo conocerían sus amigos y familiares y más tarde también sus fans. El muchacho aprendió a esquiar desde muy pequeño y con el tiempo se convirtió en uno de los deportistas más famosos de Estados Unidos gracias a sus triunfos en el Campeonato del Mundo en la categoría de slalom en 1968 y en los campeonatos nacionales de 1971 y 1972. Su reconocimiento y fama eran tales que Robert Redford se inspiró en Savic para interpretar a David Capelet en la película El descenso de la muerte, un clásico de 1969 sobre el mundo del esquí profesional. Solo una grave lesión en la espalda sufrida cuando se acercaba a la cima de su carrera impidió que Savic se convirtiera en una de las leyendas deportivas estadounidenses más conocidas de todos los tiempos. Con esta lesión finalizó su carrera deportiva, pero su fama estaba lejos de disminuir. Al contrario, esta se acrecentó gracias a que recibió diversos contratos como modelo publicitario y prescriptor de productos para el público masculino. Para ese momento era millonario y buen mozo. Spider era uno de los hombres más deseados de la Norteamérica de la época. Una de sus amigas lo describió como encantador y sexy. Según ella, tenía el mismo tipo de carisma que veías en las estrellas de cine. Claudine Longet estaba totalmente enamorada de él. Los amantes pasaban gran cantidad de tiempo en el chalet de Savic en Aspen, y finalmente ella se mudó allí junto a sus 3 hijos. Tras ganar un acuerdo de $2.1 millones por su divorcio en 1975. Claudine y Savic se convirtieron en la pareja con más glam de una ciudad que se estaba transformando cada vez más en un lugar liberal como pocas zonas del país. Pues por aquella época Aspen era un sucedáneo de California en tanto espacio contracultural y uso permisivo y liberal de drogas, y también un refugio popular para las celebridades. Savic era conocido por su encanto, generosidad y humor. El californiano había sobresalido sin esfuerzo en todas las áreas de la vida a la que aspiraban abiertamente la mayoría de los jóvenes estadounidenses, pero con una significativa excepción: la monogamia. Por eso, aunque en un primer momento Savic había aceptado de buen grado que Claudine junto a sus 3 hijos se mudasen a su casa en Aspen, el deportista no terminaba de acostumbrarse a la vida familiar.
La presencia de Claudine y sus hijos empezaba a molestarle y deseaba retomar varias actividades que solía hacer durante su agitada vida de soltero. Para su suerte, la fama y el carisma de Savick le permitían ser invitado y también asistir a todo tipo de fiestas, y él no quería perdérselas. Sin embargo, estas actitudes de querer ir a determinadas fiestas y empezar a sentirse molesto con las cosas que hacían los hijos de Claudine o ella misma y demás, claramente hicieron que empezaran a haber ciertos problemas en la relación. Problemas que develaron un lado oscuro y violento en Claudine. Según fuentes cercanas, la mujer en un momento le impidió a Savick asistir a cierto tipo de fiestas. Por ejemplo, las que incluyan strippers y ese tipo de cosas. Pero un día ella se enteró de que Savick tenía planeado asistir a una de esas fiestas que ella le había prohibido. En cuanto lo supo, Claudine le arrojó una botella de licor por la cabeza a Savick. El día 21 de marzo de 1976, la pareja pasó parte del día separada. Claudine estuvo bebiendo en un bar de moda de Aspen y Savick entrenando. Ambos se encontraron unas horas más tarde en la casa. Savick, como recién regresaba de entrenar, se dispuso a darse una ducha. Tenía pensado ir a cenar con unos amigos más tarde, un plan que no incluía a Claudine. No obstante, el hombre nunca llegaría a su reunión, tampoco a abandonar la casa, ni siquiera a ducharse. Los hijos de Claudine esa noche estaban regresando a casa. Cuando llegaron, antes de entrar a la misma, escucharon que Savick gritaba y decía «Claudine, Claudine». La hija ingresó y lo primero que vio fue a su madre intentando llamar al 911. La hija entonces se acercó hasta el baño, abrió la puerta y notó que dentro había una pistola. También que el suelo estaba todo cubierto de sangre. Además de todo esto, dentro del baño se encontraba tirado Vladimir Spider Savick, con una herida de bala. A última hora llegó la policía y la ambulancia. Levantaron a Savick y notaron que aún respiraba, por esto lo llevaron rápidamente al hospital. Sin embargo, los médicos del hospital de Aspen lo declararon muerto a su llegada. Al haber estado Claudine sola en casa junto con Savick, donde también se encontró el arma homicida, lo primero que se dedujo fue que había sido ella quien le había disparado a su pareja. Pero claramente, de todos modos, había que realizar una investigación. Durante el transcurso de la misma, se realizó el funeral de Savick. Fue enterrado cerca de la casa de su infancia en Kybers, cercano al lago Tahoe en California, donde su padre, que había sido un distinguido piloto de combate en la Segunda Guerra Mundial, era oficial de patrulla de carreteras. 6 días después del funeral, se realizó un servicio conmemorativo para Savick al aire libre en Aspen. Claudine Longuet asombró a muchos observadores cuando se presentó allí. Estas son imágenes de ella, parada en la primera fila de dolientes, sosteniendo una flor. Luego de esta acción, crecieron las acusaciones y el odio hacia Claudine. Su ex esposo, Andy Williams, fue uno de los primeros en correr a su lado para mostrarle su apoyo, mientras toda la ciudad se ponía cada vez más en contra de Claudine. Para muchos, ella era la asesina de Savick. En consecuencia, varios días después de la muerte de su pareja, el 8 de abril de 1976, Claudine fue acusada de un delito grave de homicidio imprudente. Lo que siguió fue uno de los juicios mediáticos más famosos de la época, aunque hoy hayan quedado pocos materiales que den cuenta de ello. Durante el juicio, Claudine hizo una declaración sobre todo lo que sucedió el día en el que Savick murió. Recogí el arma y caminé hacia el baño, diciéndole a Savick, «Me gustaría que me hablaras de esta arma», dijo Claudine en el estrado. Así es, según Claudine Longuet, aquella noche ella se había dispuesto a aprender a utilizar esa arma y se había acercado hacia el baño en donde estaba su pareja para que él le enseñase a utilizarla. Según cuenta, Savick le aseguró a ella que el arma no se dispararía y que podía por lo tanto practicar sin problemas. Entonces Claudine tomó el arma, le apuntó a Savick, creyendo que no se dispararía, en broma, dijo «bang bang» y apretó el gatillo. Pero inesperadamente el arma sí disparó y le dio a Savick, quien cayó rápidamente al suelo. Luego dijo que él gritó «Claudine, Claudine» varias veces antes de perder totalmente el conocimiento. Claudine en ese momento entró en pánico e intentó reanimar a su pareja, totalmente en vano.
Luego tomó el teléfono e intentó llamar al 911 y ahí fue cuando su hija entró a la casa y la encontró. Sin embargo, los resultados de la autopsia de Savick contradijeron a Claudine. Los resultados de esta demostraron que Savick tenía una sola herida de bala pequeña en el abdomen, justo debajo de la caja torácica. La bala había atravesado su estómago y páncreas. Pero al momento de recibir este disparo, él estaba de espaldas y a 2 metros de distancia de Claudine. Algo que sería muy extraño en el caso de que ella le hubiera estado hablando, preguntándole cómo utilizar el arma. Digo, cuando dos personas hablan, normalmente lo hacen frente a frente, no de espaldas y bastante alejados de la persona. Luego siguieron varias declaraciones de testigos que complicaron aún más a Claudine. La exnovia de Savick declaró que había cenado junto con él unos días antes de su muerte, y que ahí el hombre le contó que quería dejar a Claudine. Los amigos de Savick declararon que efectivamente él tenía la intención de romper con ella y que ella lo sabía. Como les comenté, él estaba muy acostumbrado a un estilo de vida de soltero, con el que Claudine y sus hijos interferían. Si ese era el caso, Claudine definitivamente tenía un motivo para asesinar a Savick. Sin embargo, la querella había perdido enormes posibilidades de tener más pruebas en contra de Claudine, pues durante la investigación la policía cometió numerosos errores que serían claves a la hora de juzgar los hechos. La pistola, por ejemplo, fue recogida por un agente que la envolvió con una toalla que estaba dentro del baño de la pareja, alterando así el lugar del crimen. Además, debió haberla puesto a disposición del juez de forma inmediata, pero no hizo eso, sino que la dejó en la guantera de su auto durante varias semanas hasta que finalmente se la entregó al juez. También en la casa se encontró un diario íntimo de Claudine. Este tenía unas 225 páginas, en las cuales ella solía escribir sobre lo complicada, explosiva y turbulenta que estaba siendo su relación con Savick. Supuestamente ella también escribió en este diario el día en que murió Savick que él tenía una reunión con amigos a la cual estaba pensando asistir y ella no quería. Este diario fue confiscado por la policía y también le tomaron una muestra de sangre a Claudine, la cual reveló que la cantante había consumido cocaína el día del crimen. Ambas podrían ser pruebas muy fuertes en contra de ella, pero tanto el hecho de confiscar el diario como la toma de la muestra de sangre fueron hechas sin autorización judicial. Por lo tanto, cuando la querella presentó en el juicio el diario que demostraba que había una relación complicada entre Claudine y Savick, así como también la muestra de sangre que demostraba que ella había consumido drogas ese día, el jurado no pudo valorar estos materiales, porque la defensa consiguió que se desestimen como elementos probatorios, por haber sido tomados sin autorización judicial. Pues sí, aunque fueran pruebas casi contundentes, el hecho de haber sido obtenidas sin orden judicial llevó a que queden prácticamente inservibles. Por lo tanto, el abogado de Claudine aprovechó para declarar que todas las pruebas que había en su contra eran solamente circunstanciales. Esto le dio un enorme poder a la defensa. Y además, ellos también tenían sus testigos. Por ejemplo, uno de los testigos de la defensa dijo que el arma en realidad había sido disparada desde más cerca y que su seguro realmente estaba defectuoso, lo cual llevó a creer que podría haber sido efectivamente un accidente. Además, un experto en balística llamado Lama Martin afirmó que la pistola podría haber sido disparada sin apretar el gatillo, debido a una construcción y manipulación defectuosa, y también por una filtración de aceite. El ex esposo de Claudine, Andy Williams, fiel como siempre había sido hacia ella, también subió al estrado a declarar. Le dijo al jurado que él creía que efectivamente había sido un accidente. Pero un vecino de Claudine y Savick llamado Peter Green declaró que Andy Williams le había contado la mañana siguiente al crimen que Claudine era una mujer bastante loca y que le gustaba conducir muy rápido. Sin embargo, Andy negó haber dicho este comentario. ¿Pero por qué podría haber dicho esto de conducir rápido? Claudine Longuet al parecer llevaba en su auto no solamente a sus hijos a la escuela, sino también a los hijos de Peter Green, este vecino. Pero que luego él dejó de permitir que sus hijos fueran con ella justamente porque veía que conducía como una loca y se preocupó por la seguridad de los niños. La realidad es que la fiscalía no pudo tener un buen caso por la cantidad de fallas que hubo en el procedimiento, como les comenté. En parte al jurado les resultaba que era un claro homicidio, pero no estaban del todo convencidos. Además, muchos jurados potenciales habían sido excluidos porque claramente creían que Claudine era culpable. Se hizo una primera votación a mano alzada y los jurados estaban divididos. 4 declararon a Claudine Longuet culpable del cargo más grave, que era homicidio imprudente.
Otros 4 votaron a favor de la absolución y otros 4 estaban indecisos. No quisiera que ella fuera a prisión, cielos, no, dijo el miembro del jurado Daniel D. Wolf. De ninguna manera es el tipo de persona que debería estar en la cárcel. No creo que sea una amenaza para la sociedad. Claudine, por otro lado, había pedido clemencia, diciendo que pensaran en que ella tiene 3 hijos que continuar criando. El jurado deliberó por unas horas antes de dar su veredicto final. Finalmente, la buena actuación de los abogados de Claudine Longuet, sumada a los errores policiales y la benevolencia del sistema judicial, lograron que Claudine fuera declarada culpable de homicidio por negligencia criminal, un delito prácticamente menor. Esto quiere decir que se llegó a la conclusión de que ella estuvo haciendo una acción en donde ignoraba el riesgo que podría tener para la vida de otros, es decir, que ella estaba intentando aprender a utilizar un arma sin darse cuenta que podía matar a su pareja. Tan solo ahora debía pagar una multa de $5,000 y permanecer 30 días en prisión. Como Claudine durante todo el juicio se había mostrado como una madre abnegada y había dicho que no la separasen de sus hijos, el juez además le permitió elegir el momento de entrar en prisión y el modo de cumplir esos 30 días. Más tarde se llegó a decir que una vez que quedó bajo custodia, Claudine Longuet supuestamente articuló en presencia de una mujer oficial las palabras "yo lo maté", pero que esta supuesta declaración fue declarada inadmisible porque no había estado presente ningún abogado. Antes de ingresar a prisión esos 30 días, Claudine, Andy Williams y sus 3 hijos se marcharon de vacaciones a México a descansar. Y a su regreso, Claudine pidió pasar los días de semana con los niños y acudir a la penitenciaría únicamente los fines de semana. Y esto le fue concedido. Los 30 días los cumplió sumando varios fines de semana en prisión. Después de 15 sábados y 15 domingos quedó en libertad. Después de esto se fue de vacaciones con su abogado defensor Ron Austin. Él mismo dejó a su mujer y a sus hijos para acompañarla. Tiempo después se casaron, formando una pareja que, a pesar de la probada inocencia de intenciones de Claudine, se había unido por la muerte de un hombre. El diario íntimo de Claudine Longuet supuestamente le fue devuelto también después de su liberación, y se cree que ella lo quemó. A pesar de haber estado tan poco tiempo tras las rejas, a Claudine se le permitió pintar su celda con colores primarios y vivos, pues había dicho que la había encontrado monótona y poco inspiradora. Se dijo también que le llevaban comida de restaurantes caros, aunque el sheriff desestimó esto último. Pero sí afirmó que sus quejas sobre el estado de la prisión estaban totalmente justificadas, y que él mismo se había dedicado a reconstruir la cárcel completamente y mejorarla con mesas y camas nuevas. La familia de Savick claramente nunca estuvo conforme ni con el veredicto del jurado, ni con lo que consideraba un trato de favor por parte del juez hacia Claudine Longuet. De hecho, tras el juicio penal, los padres y hermanos de Savick interpusieron una demanda civil exigiendo al artista una cuantiosa indemnización. Pero finalmente se llegó a un acuerdo extrajudicial, una de cuyas cláusulas era que Claudine nunca hablase del caso ni escribiera un libro contando lo sucedido por respeto a Savick. Es una pena, dijo Steve, el hermano de Savick, porque Spider logró mucho en su vida. Claudine logró solo 2 cosas: casarse con Andy Williams y salirse con la suya. La prensa mundial siguió adelante luego del caso, pero el mismo impactó a Aspen de varias maneras. En el lugar no se habló de otra cosa que no sea el caso de Claudine Longuet y Savick por mucho tiempo. Fue el drama del año. El periodista Hunter Thompson escribió que lo que hizo Claudine fue como ensuciar tu propio nido, refiriéndose a cómo el caso arruinó la reputación de libertad de la ciudad, pues Aspen luego de esto quedó en el mapa mundial como una ciudad donde cualquier cosa podía pasar. La tragedia dominó también instantáneamente la cultura pop, claramente porque muchos no creían que el tiroteo hubiera sido un accidente. El sábado 24 de abril de 1976, el programa de televisión Saturday Night Live presentó un sketch que dejaría a todos los televidentes con la boca abierta. En este sketch aparecían 2 locutores deportivos que iban a narrar el campeonato de esquí de Claudine Longuet. A continuación se mostraron escenas de archivo de esquiadores que se deslizaban montaña abajo, hasta que de repente se oía un disparo y caían rodando por la nieve. Los locutores en ese momento dijeron: "Ha sido un disparo accidental, realizado por Claudine Longuet". Cuando se emitió este sketch aún no se había cumplido ni un mes desde que ocurrió el crimen.
El abogado de Claudine Longuet envió una carta muy indignado a los productores del Saturday Night Live, que tuvieron que disculparse públicamente. Pero este no fue el único caso. A raíz del fallecimiento de Savick, Claudine Longuet había pasado de celebridad a ser un personaje de cultura popular que generaba chistes, llenaba de páginas de revistas sensacionalistas e inspiraba diferentes obras. Entre ellas el long play de los Rolling Stones llamado Some Girls. Una de las chicas a las cuales hacía referencia este disco era Claudine Longuet, y también en él se incluía una canción que tenía constantes referencias a la muerte de Savick. Sin embargo, la misma nunca se incluyó en el disco por consejo de sus abogados. No obstante, el tema circuló en versiones piratas durante décadas, hasta que en el año 2008, esta canción llamada Claudine se incluyó de forma oficial en la reedición deluxe de Some Girls. La letra incluye frases como Claudine vuelve a la cárcel, solo los fines de semana, hay sangre en el chalet y sangre en la nieve, se lavó las manos de todo el maldito show. Ella le disparó 2 veces justo en el pecho. El juez dice que fue un accidente. Ciertamente existió durante un tiempo una especie de aceptación hacia esta idea de que los íconos femeninos deberían irradiar una sensación de imprudencia y peligro. Pero el caso de Claudine Longuet llevó a que esto se modifique. Muchos hoy en día aún no la han perdonado. Y todavía, según cuentan, es una persona muy detestable en Aspen. Su tiroteo sigue siendo la historia más increíble que el Aspen Times ha publicado en la era moderna. La gente se preguntó muchísimo sobre qué fue de la vida de Claudine Longuet después de todo esto. Se dice que ella actualmente tiene una vida tranquila lejos de la atención pública. Esta fue una decisión que tomó luego de la demanda que le hicieron los familiares de Savick. Su compromiso de silencio y discreción claramente fue cumplido con creces. Así, de esta manera, desde hace años vive retirada de la vida pública junto a Ron Astin, el abogado que la defendió en su juicio y con quien les conté que se casó después. Ambos, sorprendentemente, decidieron vivir en Aspen, el mismo lugar donde se produjo la muerte de Savick, aunque claramente ella nunca fue bien recibida por sus vecinos, quienes no solo la detestaban por considerarla la asesina de Savick, sino también porque creían que había recibido demasiados beneficios por parte del juez y de las autoridades por ser quien era. Según la gente que vive allí, normalmente suelen cruzarse a Claudine haciendo compras, y la única vez que ella habló con la prensa después del caso de Savick fue para un documental de televisión de A&E sobre Andy Williams, pero en él ella pidió que no mostraran su imagen y sobre ella colocaran diferentes imágenes. Claudine Longuet hoy en día tiene 80 años. Jamás volvió a cantar. Muchos de sus discos fueron reeditados y hoy en día están disponibles en Spotify y otras plataformas de streaming. ¿Se habrá preguntado alguna vez durante todos estos años ella qué podría haber logrado o qué tanta música o qué tantos discos podría haber grabado si no hubiera sucedido nunca lo de Savick? Lo más probable es que Claudine Longuet nunca más vuelva a estar disponible para ninguna entrevista. Bueno, este fue el caso de Claudine Longuet y de Vladimir Savick, quien finalmente terminó siendo la víctima de esta historia. Aquí vemos nuevamente, y al igual que en el episodio anterior, cómo la fama les terminó generando diferentes beneficios, aunque en este fue 10.000 veces peor. Nos lleva a pensar también si la policía realmente habrá cometido estos errores sin darse cuenta o quizás lo hicieron medio adrede. Es como que, bueno, sí vimos otros casos donde la investigación tiene muchísimas fallas, pero justo en este se van a cometer tantas fallas, es como que deja pensando un poco eso. Pero bueno, sea como sea, una vez que ella recibió la condena, esa condena medio así nomás que tuvo, de todos modos le siguieron otorgando demasiados beneficios. Yo entiendo realmente la indignación de la gente y también claramente de la familia de Savick. Pero bueno, al fin y al cabo tampoco puedo decir mucho porque no tenemos ni sabemos la verdad absoluta de lo que sucedió. O sea, unos dicen que el arma fue disparada de forma intencional y que le dio en la espalda, y otros testigos dicen que no, que el arma sí estaba defectuosa, que el accidente pudo ser posible. Al fin y al cabo no lo sabemos, en la investigación hubo muchísimos errores, hubo muchos beneficios por parte del juez, así que fue un caso que la verdad desde principio a fin se llevó mal en todos los aspectos. Coméntenme ustedes qué creen. ¿Creen que ella es culpable? ¿Creen que fue intencional, que ella le quiso disparar a él? ¿O creen que pudo efectivamente haber sido un accidente
O quizás un punto intermedio, como cree la amiga de Savick, que ella lo quería asustar y se le fue de las manos. Yo creo que si es verdad lo de los diarios y todo sobre su relación turbulenta y que no venían bien y que él la quería dejar y demás, me da a que claramente fue intencional. Creo que ella tenía un motivo muy fuerte para cometer el crimen y era algo que ya venía como sembrándose hace un tiempo. Digo, él venía con estos comportamientos que a ella no le gustaban. Ya creo que debe haber habido una especie de tensión en la casa que iba creciendo. Pero bueno, si llega a ser así el caso, me da a que claramente fue intencional. Así que esto fue todo por el video de hoy, por el episodio de hoy. Si les interesa este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que puedan suscribirse y por acá abajo les voy a estar dejando la lista de reproducción de esta serie de Fama y Crimen y por ahí también un video recomendado para ustedes. Esto fue todo por hoy, muchas gracias por verme, les mando un beso enorme, cuídense mucho y yo los veo en la próxima.